Hermanos y hermanas, muy buenos días, que Dios les bendiga. Espero que en esta mañana el Señor a todos ustedes, al igual que a nosotros, nos haya concedido y seguramente ya estemos disfrutando esta mañana, este día que el Señor nos regala. Gracias a Dios por ello y gracias a usted que de lunes a viernes está con nosotros aquí en nuestro horario de las 7 de la mañana, en nuestro horario que por cierto ya la semana entrante cambió, pero estamos en la misma hora a las 7 y a la hora que usted nos esté mirando, sea una hora después o dos, a la hora que sea, lo importante es que usted pueda abrir su corazón, pueda leer la palabra de Dios, pueda orar, podamos orar y que estas lecturas bíblicas matutinas que tienen el propósito de que juntos hagamos un ejercicio todos los días de leer una porción de las Escrituras. No es un capítulo, no son 2 capítulos, son lecturas cortas, pero sobre todo que esas lecturas nosotros podamos llevarlas al corazón, que no solamente sea una lectura por leer versículo y versículo, sino que le pidamos al Señor que aplique cada versículo. Un versículo que fuera, que lo aplique, que sea en nosotros una realidad. ¿Y qué cree? El día de hoy vamos a abrir el capítulo 11 de Marcos, donde ya entramos a lo que es la narración de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, que por cierto, ya en pocos días estaremos celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y tendremos algunas actividades especiales en línea también durante esa semana, algunas reflexiones especiales, algunas consideraciones muy especiales, porque no podemos dejar pasar este momento tan especial. Así que si ya está listo, vaya a Marcos, vamos a leer esos capítulos que nos hablan de la entrada triunfal en Jerusalén. Si lleva usted en camino a su trabajo, que Dios le bendiga, que tenga usted un día hermoso en bendición. Y también, si usted está en casa, abra su Biblia. Pero sobre todo, todos abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hasta aquí dejamos, hasta el versículo 11. Pero vamos a tener unas breves consideraciones de esta lectura tan preciosa. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en la vida de todos nosotros que son una mezcla de lo dulce y lo amargo. En cierto sentido, así fue la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Comenzó con lo que pareciera un momento triunfal, un momento muy hermoso, alegre, pero al final, probablemente, seguramente y con toda seguridad, la misma gente que quiso coronarlo
días después exigió su crucifixión. En medio de todo eso, el Señor siguió con la prioridad que solía llevar a cabo. ¿Cuál fue la prioridad del Señor Jesús? Enseñar a la gente, darle a conocer el reino de Dios. Dice aquí que enseñaba a la gente, no importándole la carga que llevaba en su corazón. El Señor sabía lo que venía, sabía que esa ocasión era la última vez que entraría a Jerusalén. Y esa alegría que mostraban todas esas personas pronto se convertiría en otra cosa. Sin embargo, tenemos que ver que el Señor cumplió fielmente su misión. Hermano y hermana, yo no sé qué estés viviendo, qué estés pasando, pero nada te debe desanimar ni desalentar en seguir adelante. Sigue adelante, sigamos adelante. Cristo está con nosotros. No nos desalentemos. A pesar de lo que estés viviendo, de lo que el enemigo esté arremetiendo contra ti, hay victoria en Cristo. El Señor está con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a seguir adelante. El Señor, a pesar de lo que sabía que venía, Él seguía enseñando a las personas. Él seguía haciendo la obra que su Padre le había encomendado. El Señor entra triunfante en Jerusalén, sabemos, el día domingo. Al acercarse a Jerusalén, estando junto a esta entrada que la Biblia nos llama, nos enseña, esta entrada queda justamente frente al Monte de los Olivos. Y ahí en esa entrada, junto a Betania, manda a dos de sus discípulos a que entraran a la aldea que estaba situada frente a ellos y trajeran un pollino que estaba atado allí, en el cual nunca había montado un hombre. Añadió que si alguien le preguntase por qué hacían eso, ellos contestarían: el Señor lo necesita. Esto es hermoso. Hermano, el Señor te necesita. Cuando esta palabra fue dicha a aquel hombre que tenía el pollino, el Señor lo necesita. Dice que luego lo entregó. Y además el Señor les dijo: y díganle que se lo voy a devolver. Nunca se queda con nada el Señor. Nada. Siempre el Señor es tan bueno y misericordioso con nosotros. Y mire qué hermoso. Los discípulos fueron y hallaron el pollino de acuerdo con las palabras que el Señor había dicho. Porque el Señor siempre lo que dice se cumple. Y dieron razón a los que les preguntaron por qué hacían eso, y trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él, dice el versículo 4 al 7 del capítulo 11 que hemos leído. Y lo que sabemos, si recordamos, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaron ramas de los árboles y las tendían por el camino, y la multitud que le acompañaba daba voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Este acontecimiento glorioso fue el cumplimiento de la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Seguramente usted sabe que el término Hosana significa salva ahora. Y en esta oración hemos de decir: Señor, salva ahora. Sálvame, Señor, salva a mi familia, salva a mis hijos, sálvame, Señor, salva ahora. La humildad de Jesús se echa de ver en el hecho de montar en un pollino en vez de un brioso corcel. Marcos dice que los que iban delante y los que venían detrás daban voces, evidentemente cantaban en forma antifonal, seguramente el Salmo 118, 25 al 26, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. La multitud era grande y se acercaba a Jerusalén con gran expectación y con muchas voces de júbilo. El Evangelio de Juan dice
y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse conforme a la costumbre. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaron unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Lo esperaban que él fuera. Eso dice Juan 11, 55 al 56. Hermanos, los que así hablaban tenían cierto conocimiento de Jesucristo, como sabemos. Los que venían de Galilea fueron testigos de varios de sus milagros. Los de Betania y sus alrededores tenían muy fresca en la memoria la resurrección de Lázaro, recuerde, y los de Perea acababan de presenciar varios milagros. Las voces de júbilo se escuchaban de lejos, y mientras entraban en Jerusalén, los de Judea, que poco sabían de él, preguntaban: ¿quién es este? Mateo 21:10 nos dice esto. La gente respondía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21:11. La aclamación que hicieron, hermanos, podemos considerarla que hasta cierto momento es triste, porque no sabían lo que decían en el sentido de que ellos buscaban a un Mesías que les librara del yugo romano. Ellos buscaban un Mesías militar. No entendían nada del Mesías sufriente que había venido para liberarles de sus pecados. No obstante, el hecho de que sus propias escrituras hablaban de ese aspecto de su advenimiento, el Salmo 22, Isaías 53, habla de un Mesías sufriente, de un Mesías que vendría a morir en la cruz del Calvario. Por eso esa gente se decepcionó de él cuando murió en una cruz, en vez de sentarse sobre el trono de su padre David. Y cuidado aquí, hermanos, hemos de orar esta mañana: Señor, ayúdanos a no tener falsas expectativas no bíblicas. Ayúdanos a entender tu palabra. El Señor nos ha llamado a tomar nuestra cruz, y debemos saber que seguir a Cristo ciertamente es una bendición, pero también hay pruebas, hay luchas, hay persecución, y eso debemos saberlo, que a pesar de eso debemos seguir adelante, y que vendrá un día donde todo dolor, toda lágrima será enjugada, y estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, para terminar, el Señor entró en Jerusalén y en el templo. Dice que miró alrededor todas las cosas, y al anochecer regresó a Betania con los 12. Es probable que se hospedara allí en casa de sus muy buenos amigos Lázaro, Marta y María. Es probable, según Juan 12:1. Pero estamos viendo entonces que el Señor está aproximándose a ese momento donde recordamos con todo nuestro corazón su crucifixión, pero luego su resurrección, y muy pronto su segunda venida. Oremos al Señor en esta hermosa mañana. Señor, te bendecimos y te glorificamos porque tu palabra se ha cumplido. Tu palabra se cumple. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú entraste ese día triunfante, pero tú sabías que ibas a cumplir una misión, y a pesar de lo que venía, tú seguiste fiel, tú enseñabas a la gente, tú te manifestaste, Señor, como el Mesías sufriente, el Cristo, el Cordero de Dios. Y hoy te glorificamos, hoy te bendecimos, y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque en ti se cumplieron todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, en toda la palabra bendita que hemos recibido. En esta mañana, Señor, te glorificamos y te decimos: sálvanos ahora, Señor. Salva el corazón duro, salva el corazón que está alejado de ti, salva a los que se han apartado de ti, y también, Señor, sálvanos a nosotros de apartarnos de la visión, de apartarnos de la palabra viva, poderosa y eficaz. Gracias por esta mañana, gracias por esta lectura. Bendice a cada uno de tus hijos, y que en este día, en esta mitad de semana, podamos seguir adelante, y sabemos que veremos tus maravillas y tu misericordia, y que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, podemos decir que no estamos solos. Cristo está con nosotros. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga, amigo que nos hace el favor de acompañarnos.
Mañana le esperamos a las 7 de la mañana. Y recuerde, sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. La paz de Dios, y aquí le esperamos nuevamente el día de mañana.